los electrones. Entonces, estos electrones que están en esta región se ven que acelerados en esta en esta dirección, ¿sí? Obviamente, si usted conoce la diferencia de potencial, usted puede determinar con qué energía o qué velocidad van a salir las partículas. ¿Estamos de acuerdo? Por aquellas ecuaciones de campo eléctrico. ¿Cómo es el campo eléctrico entre un par de placas que tienen una distancia de separación? El campo por la distancia. La distancia, en este caso la distancia de separación entre las placas. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí tenemos el potencial. ¡Tran! Las partículas salen y entran a una región donde otra vez se ven sometidas a un ¿qué? A un campo, otra vez, a un potencial, o a una diferencia de potencial. Entonces, hay algo interesante. Eso no sé bien cómo es. Puede ser interesante si lo averiguamos y lo contamos acá. Y puede ser que de alguna manera, pues una estructura de switch, no sé, se cambia la polaridad del campo. Entonces, a veces se genera un campo eléctrico. ¿De dónde a dónde es que salen las líneas de campo? De menos a más. De menos a más. ¿Están de acuerdo? Entonces, en este caso, nuestro campo sería ese. Pero si tenemos un inversor de polaridad, entonces las líneas van a apuntar en otra dirección. Entonces, por ejemplo, si estos rayos tienen carga, si no tienen carga, pues esperaríamos que ¿qué hicieran? Seguir derecho, de alguna manera, ¿cierto? Pero si tienen carga, tienen que irse en una dirección privilegiada. Eso depende de qué. ¿De qué carga tengan las partículas o de qué polaridad tenga el campo? O sea, la polaridad no viene al revés, el trabajo tiene un negativo. La línea Es de... que los electrones se van hacia arriba, hacia positivo, o sea, las líneas de campo van hacia abajo. Las líneas de campo siempre salen de positivo a negativo, sí, tienes razón. Sí, tienes razón, van de positivo a negativo. ¿Saben cuál es el criterio para decidir eso? Pues que la carga de prueba siempre es positiva. ¿Se le acuerdan o no? ¿Aló? La carga de prueba siempre es ¿qué? Lo que pasa es que el criterio es este, miren, el criterio es que siempre que haya una carga de prueba positiva, va a experimentar una dirección privilegiada de movimiento. Y la dirección privilegiada de movimiento es en contra de los ¿qué? De los positivos. Entonces la carga de prueba, como es positiva, siempre va hacia ¿dónde? Hacia los negativos. Y esa es la dirección que decide el campo. Esa es la manera de decidir la dirección de campo. ¿Sí estamos? Muy bien, ¿listo? Gracias, mi hermano. Y vamos a dejar pasar ese detalle tan brutal. Entonces ahora el truco está en que, digamos, los rayos van a tomar una dirección ¿qué? Privilegiada. Por ejemplo, en este caso, ¿qué dirección tomarían? ¿Hacia dónde irían los rayos si atraviesan con esa polaridad? Hacia el positivo. Estamos asumiendo que son rayos ¿qué? Catódicos. Entonces se presentaría este tipo de ¿qué? De efecto. ¿Sí estamos? Y si cambio la polaridad, entonces ¿qué efecto se presentaría? El efecto contrario. ¿Estamos de acuerdo? Sí cambio la polaridad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren qué interesante. ¿Qué está haciendo el hombre? El hombre tiene aquí una pantallita en donde llegan esos rayos. Y aquí, lo que les decía, con una sustancia fluorescente, o sea que cada vez que es impactada, bota cierta luz o emite cierta radiación, entonces se sabe en qué lugar están cayendo estas partículas. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el efecto. ¿Qué busca el hombre? ¿Hallar qué? La relación carga-masa. El hombre lo que busca es hallar la relación carga-masa, o sea que es una constante. No sé si tiene un símbolo especial. No lo recuerdo. No sé, la voy a llamar así. Pero él busca esta constante. Si estamos, la relación carga ¿qué? Masa, porque no puede determinar nada ¿qué? Nada más. Después, con esta relación, se monta otro experimento para determinar la carga. Bueno, ese ya es un problema, dicen que sí lo hizo, que no lo hizo, ¿quién calculó la carga? Millikan. Entonces dicen que el experimento de Millikan es para determinar la carga eléctrica. Entonces miren, pasa algo interesante.
¿Qué vamos a hacer, digamos, el día de mañana? Quiero hacer dos cálculos. Uno, el cálculo de este experimento, ¿sí? Que sería determinar cómo a través de los datos tomados, es decir, pues tenemos que conocer ciertas dimensiones, como por ejemplo la separación entre las placas, qué distancia o longitud tiene la placa, qué distancia hay entre la placa y digamos este lugar donde pegan o marcan los rayos, y con esas dimensiones, conociendo esos datos, poder determinar que la relación carga-masa. Esa es una versión. Hay otra versión del mismo experimento. ¿Cuál es? Ese creo que lo rayé por allá cuando dijeron que no rayé nada. Exacto, es con campo magnético, ¿no? Tengan presente que hay algo importante. Primero, porque no hemos hablado bien de la dinámica. Primero, vienen estas partículas, toman esta curvatura, él ya las tiene fijas, ya sabe dónde está pegando, y ahora va a insertar un campo magnético. ¿Cuál es el objeto del campo magnético? Devolver esas líneas a una línea completamente, o sea, estas trayectorias a una línea que recta, y así hacer que el sistema esté neutro. Entonces lo que hace el hombre es equiparar o igualar la fuerza eléctrica, que es la deflexión o curvatura que genera este campo eléctrico, con el efecto del campo magnético. Conociendo esas relaciones, o conociendo digamos, esa equidad entre las fuerzas, él puede determinar la relación carga-masa. Así que digamos que a priori el experimento en esencia básica, muy simple, funciona de esa manera. ¿Sí estamos? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues hacernos estas cuenticas. Porque miren que aquí es muy distinto, aquí ya no es echar carretas, sino ahí sí toca mirar cómo se hicieron los cálculos bien, revisar paso a paso qué pasó con los cálculos. ¿Listo? Hay otro experimento que es el experimento de tubos de rayos filiformes. ¿Saben cuál es ese? Es con unas bobinas grandes, las famosas bobinas de Helmholtz, que le permiten a uno generar un campo magnético y uno lo puede ir variando, dependiendo de la corriente que pasa a través de las bobinas. ¿Sí? Ese es chévere porque pues, el efecto es básicamente el mismo, sino que es una cosa de pronto un poco más rápida, y se encuentra una fuente de electrones, se aceleran esos electrones a través de una diferencia de potencial, acá, ¿sí? Vemos aquí hay una diferencia de potencial, un voltaje, y cuando esas partículas se aceleran, entran a una región de un tubo. El tubo es una especie de bomba de vidrio, tiene esta forma, y cuando esas partículas entran, voy a tratar de hacerlo más alto para que se vean. Cuando esas partículas entran, hacen este movimiento, hacen un rayo fino que toma esta curvatura. Obviamente, ¿esta curvatura de qué depende? Depende de la intensidad del campo magnético que nosotros estemos insertando acá. Es decir, alrededor de esa estructura están las bobinas de Helmholtz, son dos bobinas grandísimas, una acá y la otra al otro lado, que están generando un campo magnético que genera una fuerza magnética sobre las cargas que se están moviendo. ¿Estamos de acuerdo? Y bajo ese efecto, uno puede determinar, por ejemplo, experimentalmente, lo único que hay que hacer es medir el radio de curvatura, y con ese radio de curvatura usted puede aproximar la relación, otra vez, carga-masa, otra vez la puede hacer. Entonces aquí hay dos experimentos, el tubo de Thomson y este tubo de rayos filiformes. Con esos dos tenemos que llegar a una relación que es básicamente la misma. ¿Estamos de acuerdo? Esa relación debe ser básicamente la misma. Entonces, estamos en el punto más crítico de la historia. ¿Por qué? Porque en este caso ya todo depende del experimento. O sea, aquí ya no estamos especulando, aquí ya estamos midiendo. Como estamos midiendo, nos toca hacer cada vez que miremos los cálculos. Por ejemplo, aquí nos toca hacer el cálculo de cuánto se curva, de qué ángulo se forma, por ejemplo, acá respecto a la horizontal, si es necesario, ¿sí? Luego calcular la relación carga-masa. Aquí, a partir del radio, también nos toca hacer básicamente lo mismo, y probar que nos da exactamente lo mismo. Ese es el primer experimento más fuerte que hay que hacer para poder hablar del modelo de Thomson. Pero ustedes saben que después del modelo de Thomson siguen otros experimentos. ¿El modelo de quién? De Rutherford.
Y el experimento... Pero con calma, porque usted me pone nervioso. Voy con Rutherford y después de Rutherford viene el poder. El poder de Niels Bohr. Y después, entonces un tipo, gente que ya es muy grosa, entonces dice, Niels Bohr tiene razón, pero hay algunos detalles que no funcionan. El modelo de Bohr es severo, pero solo funciona para un átomo. ¿Cuál? El de hidrógeno, pero cuando los otros átomos se ponen serios, entonces empiezan a contar que hay como otros niveles de energía que Bohr no puede predecir. Entonces sale Sommerfeld y dice, venga les digo, incluso se pone hasta relativista y todo el asunto, se pone pesado. Mi mano en el curso de física moderna, uno eso lo rayaron, así que ya no me desgasto con Sommerfeld. No, Sommerfeld no. No, Sommerfeld casi nunca lo rayan, se quedan con el modelo, digamos, clásico y ya con eso, digamos, basta. Porque al fin y al cabo lo más relevante es el qué, el concepto que genera el modelo de Bohr, que es el de los saltos cuánticos. Es que lo que pasa es que cuando terminemos los experimentos de Thomson mañana, lo que tenemos que decir es, bueno, entonces Thomson, a la luz de estos experimentos, monta un qué, un modelo. Lo que tenemos que ver es ese modelo que predice y que no que predice. Entonces resulta que cuando no predice, la gente dice, toca hacer unos experimentos para mirar entonces qué es lo que está pasando, y se cambia el modelo a Rutherford. Y cuando Rutherford predice y predice, pero resulta que algo que no predice, entonces sale Bohr y dice, venga les digo, que no predice, y yo predigo. Y luego sale Sommerfeld y hace exactamente ¿qué? Lo mismo. Y cuando Sommerfeld termina, entonces aparecen otros locos y dicen, no güey, así no es. Entonces aparece Schrödinger y dice, el modelo es este. Y luego sale Dirac, y si me entienden, es chévere porque es un proceso completamente escalonado. Siempre metiéndole ¿qué? Un pequeño detalle, otro pequeño detalle que va arreglando las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Amigos, más o menos. Vamos con calma, tranquilos compañeros, que llegarán días violentos, no os preocupéis, y ahí ya rayarán todas sus ecuaciones diferenciales famosísimas y todas esas cuestiones. Mientras tanto, hay que comprender por qué diablos estamos acá. Que bien que hay algo interesante, de alguna manera eso es lo que veníamos haciendo con el profesor Leiva en el otro curso, que era, evidentemente él tiene una experiencia a nivel experimental altísima respecto a mí. Yo soy más teórico que el diablo. Y pues no me siento mal por decirlo, creo que en el físico experimental tiene una persona demasiado disciplinada, y eso se hace all day, every day, y con 15 mediditas no es suficiente, aunque uno se siente siempre tranquilo cuando hace las 15 o 20 medidas, pero realmente la gente que lo hace en serio lo hace con muchas medidas. Entonces ahí aprendí un poco, digamos, ahí me inventé mi curso de Física Moderna 2, que es una función entre cuestiones epistemológicas, filosóficas, históricas, con cuentas de física, lo que da, pero también con un par de experimentos para que usted vaya y mire qué es lo que está pasando. Y siento que, pues no será el mejor, pero es una versión interesante que tenemos que vivir, porque esto solo se puede hacer de una forma y es viviéndolo, para ver cómo al final decimos aguantó o no aguantó, arreglémosle, quitémosle, pongámosle. ¿Estamos de acuerdo? Ese es como el objetivo. Así que por lo pronto eso es lo que tengo para ofrecerles el día de hoy. Preguntas y espero poder responder alguna, porque eso siempre tiene sus detalles. O nos esperamos a mañana cuando el profesor se empiece a poseer, a hacer ahí un 3 cuentas, 4 cuentas, a ver qué pasa. Por lo pronto espero yo que si bien yo voy a hacer las cuentas, ustedes también las tengan que más o menos revisaditas, rayaditas, ¿cierto? En el proceso vamos aprendiendo todo, si me equivoco me corrigen, tal, vamos mirando qué es lo que va pasando. ¿Estamos de acuerdo? Profe, yo no tengo una pregunta, pero sí con lo que usted dijo de Faraday, del experimento de Faraday de la electrólisis, me hizo caer en cuenta que ese experimento da cuenta de la interacción que hay entre la materia, que podría ser meramente eléctrica. Sí. Entonces, para romper ese, digámoslo así, ese enlace o esa cohesión que tiene, entonces la electricidad, el potencial que le involucra. Claro, es que hay Faraday concluye algo importante, y es que Faraday es muy pilo. El hombre concluye que en este experimento la materia tiene una característica de carácter completamente eléctrico, y pues obviamente eso permite un avance grandísimo. Te dice, bueno, entonces ya sabemos cómo intentar entrarle a la materia. ¿Están de acuerdo? Y eso es bien importante, claro, eso es un avance impresionante, y por eso se lo empiezan a aplicar a prácticamente cualquier gas que se encuentran en el camino. De hecho, yo creo que haciendo esos experimentos es que tenemos estas lamparitas, ¿no? Porque estas lamparitas tienen diferencia de potencial y un gas. Entonces los tipos empiezan a notar que esos gases emiten radiación, porque los electrones pasando a través de ellos generan cierta emisión o cierta luz. Y hay algo interesante, sigue asociado al problema de las líneas del espectro, porque no emiten siempre la misma luz. Cada sustancia tiene su luz
particular. Entonces mire cómo está relacionado un tema con el otro. Es posible que alguien haya empezado a hacer los experimentos de diferencias de potencial para generar espectros a partir de la idea que tiene Faraday de la electrólisis y decir, oiga, esto como que se puede aplicar y mirar qué pasa. O sea, hay relaciones y es bien interesante. ¿Qué más hay por ahí? Yo quería hacer una pregunta con respecto al modelo de Thomson, y es, porque me contaba y me decía que pues está este modelo del pudding que dice que es... El modelo del pudding, sí. Entonces ahí decía como que era como una nube de carga positiva donde están incrustados los electrones. O sea, y esa nube, bueno, al referirse a la nube No es estrictamente una nube, es un pudín. Porque la nube obedece más a otro tipo de modelos. Es un pudín. Parece ser una estructura sólida. ¿Consideraba lleno? Sí, lleno. Es un sólido, es algo rígido que tiene insertados un poco de cosas ahí. Hay algo interesante, que pues eso lo vamos a ver después, y es cómo es que están distribuidas esas pepas ahí. E incluso yo no sé si ustedes han visto el libro de Castañeda, y ustedes se dan cuenta que el hombre da cuenta de un campo eléctrico que se genera en el modelo de Thomson, en el del pudín. ¿Sí? Sí. Eso sería algo interesante que podríamos discutir a la luz de la ley de Gauss y mirar hasta qué punto es que ese campo eléctrico realmente se genera como supuestamente este tipo que dice, porque eso no es tan trivial, ¿sí? Yo lo vi ahí, yo dije, bueno, me suena, pero a mí me parece que ese caso que Castañeda plantea es un caso donde, a mi criterio, el campo eléctrico genera, o sea, la carga que está dentro del pudín no necesariamente es, es decir, ese átomo no es eléctricamente neutro, sino tiene un qué. Tiene una carga, es decir, neta tiene una carga, ya sea positiva o sea que negativa, y así puedo tratar de construir el modelo que plantea el hombre. Pero si es eléctricamente neutro, pues ustedes sabrían que según la ley de Gauss, si yo hago una superficie gaussiana alrededor de ese pudín con muchas pepas positivas y pepas negativas, pero si la carga neta encerrada es cero, pues yo esperaría una cosa, que sea eléctricamente ¿qué? Neutro. Pero el hombre dice que el campo afuera cambia y toca mirar si lo hace rápido o lo hace lento, o tal vez sea el dibujo el que no le favorece. Si estamos, porque uno mira el dibujo y le insinúa que el campo va decreciendo, pero digamos paulatinamente, pero no, ese campo tiene que disminuir así. Mejor dicho, ya, rápido, muy rápido, porque en esas escalas el campo eléctrico alrededor del átomo debería ser prácticamente cero o cero. Y si uno encuentra que es diferente de cero, entonces no es eléctricamente neutro. Sería interesante mirar eso, ¿sí estamos? Pero la del pudín es pesadita, aunque tiene buenas respuestas a muchas cosas que toca mirar con calma. ¿Listo? Ya mañana haremos algunos cálculos y también miraremos ese modelo después de los cálculos. ¿Qué se infiere? Mañana vamos a revisar la matemática de Thomson. De Thomson, sí, mañana nos vamos con ahí ya matemática seria, ¿empiezas con quién? Con Thomson, así que nos toca mirar Thomson qué piensa, qué calcula, y vamos con calma, y luego vendría matemática de Rutherford para mirar desviaciones. Eso es interesante. Listo, amigos, sigan siendo felices como lo soy yo con este asunto, amigos. Podéis ir en paz. Amén. El laboratorio es para mañana.